Antes de empezar les quiero mandarles saludos a Cristian Martínez, a Goku Black Fanfics Ultra Instinto, a César González, y por último a Izuku Fanfic y Teorías. Recuerden de que si quieren un saludo para el próximo capítulo tienen que dejarlo en el comentario y espero que le guste este capítulo. Capítulo 4. Issei se convierte en un demonio. Al día siguiente ya era de mañana y se veía a Issei acostado y durmiendo. Pasan unos minutos y empieza a sonar la alarma de su reloj, y Issei se despierta y apaga la alarma y al apagarlo se estaba viendo raro a sí mismo y se pregunta de qué había pasado ayer y recuerda un poco Yuma y cuando recuerda de Yuma cuando se divertía en la cita y se pregunta que cómo estará Yuma y mueve un poco su cabeza y se pregunta por qué no se acuerda nada lo de ayer y mientras que recordaba de lo de ayer se escucharía la voz de una mujer que le dice a Issei que, mujer. Oye Issei ya levántate, tienes que ir al colegio, gritando. Issei. Sí, mamá ya me estoy levantándome, respondiéndole a su madre por lo que dijo. En ese momento Issei se levanta y se va a bañarse y luego de haberse bañado se fue para la cocina a preparar su desayuno y cuando lo tiene empieza a comer y mientras comía veía a sus padres tomando desayuno y en ese momento Issei se estaba preguntando de lo que había pasado ayer y mientras Issei se preguntaba a los padres de Issei ven a su hijo que tendría una cara de duda, en ese momento el padre de Issei le pregunta a su hijo que, padre de Issei, oye Issei, ¿qué te pasa? En ese momento Issei escucha la voz de su padre y le responde que estaba pensando en algo y la madre de Issei le pregunta a su hijo de qué estaba pensando y Issei al escuchar lo que dijo su madre le responde que no era importante sonriendo. En ese momento los padres de Issei al escuchar lo que dijo su hijo y no le siguieron en decir de lo que pensaba y en ese momento la madre de Issei le dice a su hijo que, madre de Issei. Bueno cambiando del tema, oye Issei. Issei. Sí, ¿qué pasa mamá? Mirando a su madre. Madre de Issei. ¿Cuándo vas a traer a tu novia hijo? Quiero conocerla. Preguntándole. Issei. Ve bueno cuando está desocupada tal vez podrá venir, respondiéndole a su madre. En ese momento Issei ve la hora y se decía que ya era tarde y se fue a lavarse los dientes y cuando termina de lavarse los dientes toma su mochila y se despide de sus padres y antes de salir de la casa escucha la voz de su padre que le dice que, padre de Issei. Oye hijo, dile a tu novia si quiere venir a cenar hoy día. Issei. Ok, de acuerdo padre se lo diré, respondiéndole a su padre. En ese momento Issei salió de la casa y cuando salió empieza a correr hasta la academia, pasan los minutos y Issei llega a la academia y cuando llega a su salón, empieza a ver y se da cuenta de que el maestro no habría llegado y se dice a sí mismo que tuve suerte y entra y se sienta en su asiento junto con Kiryu y en ese momento Kiryu y Issei se dan un beso después de besarse Kiryu le dice a Issei que, Kiryu, vaya Issei, tuviste suerte de que no había llegado el maestro, mirándole. Issei. Sí, qué suerte tuve en que no había llegado, sonriendo. En ese momento llega el maestro y comienza la clase, pasan unas horas y ya era la hora del recreo y se vería a Issei y a Kiryu sentados, conversando y en ese momento Issei le pregunta a Kiryu que si quería ir a cenar en su casa y cuando Kiryu escuchó lo que dijo Issei le dice con una cara sonriente diciéndole que, de acuerdo, me gustaría ir a cenar para tu casa. En ese momento Kiryu le dice a Issei que va a llamar a su madre para que sepa de que llegará tarde. En ese momento Issei le dice a Kiryu que de acuerdo y cuando dijo eso Kiryu se levanta y se fue a donde estaban unos árboles para llamar a su madre y cuando Kiryu se fue se vería a Issei que estaba pensando lo de ayer y mientras lo pensaba se vería a una chica caminando y pasando a donde está Issei y se queda quieta ahí y en ese momento Issei deja de pensar y mira a la chica que lo estaba mirando y Issei se dice que era Rias y en ese momento le empieza a mirar y se dice que, Issei. Porque siento que ella estaba ayer conmigo, tratando de acordarse. En ese momento Rias deja de verlo y sigue caminando para donde iba y mientras que se vería a Issei tratando de recordar de dónde la había visto y en ese momento Kiryu había llegado a donde estaba Issei y ve a Issei pensando y le pregunta a Issei que, Kiryu, oye Issei, ¿qué te pasa? Issei. No pasa nada solamente estaba pensando, respondiéndole. Kiryu. ¿En qué estabas pensando? Preguntándole extrañadamente. Issei. Es que creo que he visto a la presidenta del club del ocultismo ayer, pero no me acuerdo en qué momento, respondiéndole. Kiryu.
Tal vez te la encontraste ayer por casualidad en algún lugar y hablaste con ella, puede ser eso, diciéndole. Issei. Tal vez sea así. Bueno, cambiando del tema, ¿qué te dijo tu madre? Preguntándole. Kiryu. Bueno, me dijo que no había ningún problema en que fuera a cenar en tu casa, respondiéndole. Issei. Qué bueno. En ese momento Issei y Kiryu se dan un beso y siguen hablando de otras cosas, y mientras con Ryasuke seguía caminando hasta llegar al club del ocultismo, y cuando llegaba se preguntaba si Issei recordaba lo de ayer, pero deja de preguntarse de eso y sigue hasta entrar al club. Pasan las horas y se verían a Issei junto con Kiryu yendo para la casa de Issei, y cuando llegan Issei abre la puerta y entra junto con Kiryu, y al entrar cierra la puerta y les dice a sus padres que ya llegó y con alguien más, y en ese momento los padres de Issei se fueron a donde estaba Issei, y cuando llegaron vieron a Issei junto con Kiryu, y en ese momento los padres de Issei saludan, y después de saludar la madre Issei se acerca a Kiryu y le dice que, madre de Issei, entonces tú eres la novia de mi hijo. Mirándola y preguntándole. Kiryu. Sí, yo soy la novia de Issei, señora, mirando a la madre de Issei y respondiéndole. Madre de Issei. No me digas señora, solo dime madre, diciéndole. Kiryu. Ok, de acuerdo, madre, diciéndole a la madre de Issei, madre. En ese momento el padre de Issei dice que vinieran al comedor, que ya estaba lista la cena, y cuando dijo eso Issei, Kiryu y la madre de Issei se fueron al comedor para cenar, y pasan los minutos y terminaron de cenar y se vería que Issei junto con sus padres y Kiryu sentados en la sala principal, y se vería que Issei junto con sus padres y Kiryu conversando y divirtiéndose. En ese momento la madre de Issei se levanta y le dice que vendrá al tiro, y ellos dicen que de acuerdo, y pasan los minutos y se vería a la madre de Issei llegando a la sala, y en ese momento ellos miran a la madre de Issei que había llegado y que traía un libro, y se sienta al lado de Kiryu, y en ese momento Issei le pregunta a su madre que, Issei, oye, mamá, ¿para qué trajiste ese libro? Madre de Issei, no es un libro solamente, respondiéndole. Padre de Issei. Entonces, ¿qué hay dentro del libro? Preguntando. Madre de Issei. Bueno, es el álbum familiar, respondiendo. En ese momento Issei, al escuchar lo que dijo su madre, y le dice que nadie quiere ver ese álbum nervioso, pero Kiryu le dice a la madre de Issei que ella quería ver el álbum, y cuando Issei escuchó eso no dice nada más, y en ese momento la madre de Issei le muestra a Kiryu las fotos de Issei cuando era niño, y cuando Kiryu mira las fotos veía con cara de ternura cuando veía las fotos de Issei cuando era un niño. Pasan 2 horas cuando Issei y Kiryu llegaron a la casa de Issei, y cuando cenaron y se divirtieron, en este momento se vería a Issei que llevaría a Kiryu para la casa de ella, y antes de irse Kiryu se despide de los padres de Issei y le dice que, Kiryu, bueno, me divertí mucho, muchas gracias por invitarme a cenar. Madre de Issei. De nada, espero que vengas para la próxima, mirándole y despidiéndose. Kiryu. Ok, de acuerdo madre, nos vemos para la próxima, mirando a la madre de Issei y despidiéndose. Padre de Issei. Nos vemos, para la próxima, despidiendo. Kiryu. Nos vemos padre, despidiéndose del padre de Issei. En ese momento Kiryu y los padres de Issei se dan un abrazo y pasan los segundos y se separan, y luego de eso se vería a Issei y a Kiryu saliendo de la casa, y cuando salieron se fueron para la casa de Kiryu. Pasan unos minutos y se vería a Issei y a Kiryu que ya habían llegado a la de Kiryu, y al llegar ambos paran de caminar, y en ese momento Kiryu le dice a Issei que, Kiryu, me divertí mucho junto a ti y con tus padres. Issei. Qué bueno que lo pasaste muy bien, mirando a Kiryu con una sonrisa. Kiryu. Bueno, nos vemos mañana en la academia. Issei. Sí, nos vemos mañana, descansa. Kiryu. Gracias, tú también descansa y llega muy bien a tu casa. Issei. Ok, gracias. En ese momento Issei y Kiryu se dan un beso y un abrazo, y después de eso se vería a Kiryu que entra a su casa, y cuando entra se vería a Issei que se iba para su casa, y mientras caminaba empezaría a escuchar voces de una mujer junto con una niña, y Issei se sorprende mucho y empieza a mirar por todas partes, pero no vería a nadie, y en ese momento Issei miraría muy lejos hasta ver a la señora con la niña, y cuando miraba eso se empieza a asustar ya que no había nada, y después podría ver a personas y empieza a correr, y mientras corría para su casa miraba todo de color rojo y se asusta aún más.
Pasan unos minutos y se vería a Issei que abría un parque y cuando para de correr se da cuenta que ya podía ver bien y en ese momento mira la fuente del parque y empieza a recordar todo lo que pasó ayer y se empieza a asustar y mientras estaba asustado Issei escucha una voz que le dice que, voz desconocida. Oh, miren a quién tenemos por aquí, pensé que Rainare te habría matado ayer, pero ya no importa yo te mataré y luego voy a castigarla, por no haberte matado, mirando a Issei con una cara de enojo. Issei, ¿quién eres tú? ¿Y quién es esa tal Rainare? Preguntándole y mirando seriamente. Voz desconocida, soy el que te va a matar. En ese momento la voz desconocida empieza a caminar para acercarse a donde estaba Issei y se vería a Issei un poco sorprendido y a la vez un poco asustado por escuchar lo que dijo el sujeto y veía que se estaba acercándose y Issei asustado se trata de moverse y cuando se movió dio un pequeño salto para alejarse del sujeto y en ese momento Issei se sorprende por lo que hizo y el sujeto al ver lo que hizo dijo que, el sujeto, un experto de huir. Issei, no entiendo nada. En ese momento Issei empieza a correr y mientras corría vería que caería plumas negras y se preguntaba de qué estaba pasando y mira el cielo mientras corría y se sorprendería de que el sujeto que tendría alas y que estaba volando y mientras que miraba sorprendido el sujeto le dice a Issei que, sujeto, no importa a dónde vayas yo siempre te alcanzaré. En ese momento el sujeto empieza a descender y Issei se detiene en donde estaba el sujeto y el sujeto ya al descender crea una lanza de luz y le dice a Issei que ya llegó su fin y Issei se da la vuelta para seguir corriendo, pero el sujeto le tira la lanza de luz y en ese momento la lanza de luz le atraviesa el estómago de Issei y Issei empieza a gritar porque le habían perforado el estómago y Issei se trata que quitárselo, pero le dolía aún más y en ese momento el sujeto le dice a Issei que, sujeto, no te lo puedes sacar, esa lanza de luz es un veneno para ustedes, y no podrás hacer nada ahora, crea otra lanza de luz, prepárate demonio. En ese momento Issei ve que el sujeto vuelve a crear una lanza y trata de escapar, pero no se podía mover y se dice que será su fin. En ese momento se vería el suelo que habría aparecido un sello mágico y saldría Rías y cuando salió le dice al sujeto que, Rías, por favor deja en paz a ese chico. En ese momento Issei a escuchar la voz mira y se da cuenta de que era Rías y se pregunta de qué hacía Rías Senpai por acá y luego de eso se desmayó. Después de que Issei se desmayara transcurrirían como en la historia original hasta cuando se va el ángel caído y cuando el ángel caído se fue Rías se diría de que fue su problema por no darse cuenta de que habrían ángeles caídos cercanos y Koneko le pregunta a Rías de qué harían con Issei y Rías le dice a Koneko de que lo llevaría para su casa y luego de eso curarlo y después de eso Rías se lleva a Issei para su casa y empezar a curarlo y cuando lo llevaba se preguntaba de cómo Kiryu podría tener a Issei para ella sola, se vería a Rías estaría un poco celosa por lo que dijo, pero se olvida de eso y sigue hasta la casa de Issei. A la mañana siguiente en una habitación empezaría a sonar la alarma y se vería a Issei despertando y se preguntaba lo que había pasado anoche y se decía que, sí habría sido otro sueño, pero se dice que ahora sí creía que era real y en ese momento Issei siente que hay un bulto en su cama debajo de la sábana y Issei quita la sábana y cuando lo quita se sorprende de que estaría Rías desnuda en su cuarto y tendría una cara de susto y confuso y se sale de cama todo asustado. Fin del capítulo 4.